Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia del día. Hoy con don Agustín Benito. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, encantado de estar aquí contigo. Y con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Fenomenal. Y mandando un beso a Sofía, que estará dormida, pero bueno, ya lo escuchará en el podcast. Si se suscribe Sofía al podcast en iVoox de Mañanas en Libertad, pues puede escuchar el saludo matutino que le dedica a su padre. Bueno, ¿vieron ustedes el partido de ayer? Sí, sí lo vi. ¿Y usted, don Marcos? La segunda parte, porque la primera tenía una cosa en casa y me fue imposible, pero vi la segunda parte. La segunda parte es realmente la interesante. Sí. No, tranquilos, no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de la vida, de la actitud, de cómo afrontar el combate. No puedes marcar un gol a Argentina y entonces sacar a más defensas, quitar a los delanteros y cerrarte atrás a tratar de defender un 1-0. Eso es una estrategia de perdedor. Y perdieron 2-1 a favor de Argentina al final. ¿Qué pasa? ¿Entrenaba Feijóo? Sí, o sea, es que me recordaba lo de el 2023. Dice, no, vamos muy bien en las encuestas. Y al final la fastidian. En todo, pues hay que ir a por todas. Tú no puedes estar mamoneando, que fue lo que hizo ayer el entrenador inglés. Y claro, sobre al final... todo si tus armas no las utilizas bien. Yo estoy seguro que a lo mejor algún equipo italiano hace 15 años, ese partido Argentina ayer no lo empata. Saca otro central más, pero sabe defender área chica. El problema ayer, para los que nos gusta el fútbol, es que puso 4 centrales y le marcaron un gol en el área pequeña de cabeza y casi a puerta vacía. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta Trump. Trump no es un señor que se conforme con una pequeña victoria o ventaja parcial. No, va por todas. Está acabando con el fraude electoral en Estados Unidos, o intentando acabar con él. Está acabando con toda la financiación a grupos progres que salía de las arcas del gobierno americano. Está cerrando la frontera a la inmigración ilegal. Está poniendo en marcha campañas transnacionales contra el terrorismo de extrema izquierda. Está quitando gobiernos asesinos en Venezuela y parándole los pies a gobiernos asesinos en Irán al mismo tiempo. Está además quitando al gobierno cubano, al que le quedan 3 telediarios. Lo hace todo a la vez. Y cargándose la Corte Penal Internacional, que es un nido de víboras y que no representan nada. Representan solamente a ellos. Es una de estas entidades supranacionales globalistas y bueno, pues se la está cargando. Es una maravilla escuchar a Marco Rubio las declaraciones al respecto y enhorabuena. Marco Rubio, que será un gran presidente americano. No sé si en el 2028 o en el 2036, pero en cualquiera de los dos casos será un gran presidente americano y el primer presidente hispano. Hoy probablemente, y si finalmente cae el régimen venezolano, creo que es el favorito para suceder a Trump como candidato republicano en las próximas. Y si no, nos lo traemos aquí. No, es que da envidia ver gente que defiende los intereses de su nación y Trump o Marco Rubio defienden los intereses de los americanos y de Estados Unidos, igual que Mohamed VI defiende los intereses de Marruecos, pero como nadie los está defendiendo y muy bien. El único problema que nosotros tenemos es que tenemos gente que está vendiendo a España y que no le interesan los españoles ni España y que se están beneficiando económicamente de no defender los intereses de España. Esa es nuestra desgracia. Y que precisamente defienden esos intereses extranjeros. Bueno, vamos un poquito con algunas noticias relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, ese reportaje que trae hoy The Objective, donde cuenta cómo y dónde encontró la Guardia Civil pues casi 300.000 euros en efectivo
en la casa del testaferro de Zapatero. 300.000 euros en efectivo metidos en los sitios más inverosímiles y de una forma bastante descuidada. Ya saben ustedes que Zapatero guardaba las joyas en una caja fuerte. Julito Martínez guardaba los fajos de billetes pues en una mochila que estaba ahí en un trastero, en otra bolsa en otra habitación, en una caja de vasos, en sobres que estaban por encima de los muebles. O sea, era una orgía de dinero en efectivo lo que había ahí, repartido de la forma más descuidada por distintos puntos de la casa, lo cual plantea muchas cuestiones. Primero, tienes que estar un poco, en fin, no sé, convencido de tu propia impunidad para tener el dinero así tirado. Y segundo, si esto se lo llevaba Julito, ¿cuánto se llevaba Zapatero? No, pero no es exactamente como usted dice, don Luis. Él seguro que tiene una caja fuerte en algún sitio y el problema es que no le cabría ya en la caja fuerte y entonces por eso ha tenido que tenerlo de esa manera, pero supongo que es que la caja fuerte ya no daría más. O sea, estos eran los desechos de tienta. Efectivamente, sí, porque hay que suponer que es esto del dinero que él ha conseguido, seguramente que tiene muchísimo más y esto es algo que no le cabría ya en los otros sitios donde oculta el resto. Claro, se han encontrado 300.000 al testaferro, al jefe, que es el expresidente Zapatero. ¿Cuánto tendrá? ¿Dónde tendrá? Además de esas joyas valoradas en un mínimo de 1,3 millones de euros. Es una incógnita que viene bien para la investigación. ¿Y cuánto tendrá el jefe de Zapatero? Que es Sánchez. No lo sé yo, pero digo que... No estoy seguro de que sea Sánchez. No. Entre Zapatero y Sánchez, ¿quién es el jefe? ¿Zapatero o Sánchez? Pues no lo sé, pero yo creo que así... que Sánchez es más jeta que malvado. Es decir, es alguien capaz de vender a su madre, pero no es alguien con una agenda ideológica y con... Zapatero sí. No, Zapatero es alguien pero mucho más peligroso. Pero al final el que tiene firma y que vende el Sáhara o que vende Gibraltar es Sánchez. Zapatero no tiene firma para poder regalar el Sáhara a Marruecos ni para poder regalar Gibraltar a los ingleses. Entonces, al final yo creo que hombre, el otro puede ser un intermediario y puede convencerle a Sánchez de hacerlo, pero quien realmente se la juega es el que tiene el poder para hacerlo. Tiene firma, pero ¿es el testaferro de Zapatero también, Sánchez? Porque el testaferro tiene firma precisamente para que el jefe no la tenga. Pero el otro tiene el poder de poder hacer las cosas. El poder de poder hacer las cosas. Yo creo que si uno tiene el poder de poder hacer las cosas, se arriesga más y debería de ganar más que el que le insta a hacerla. Ayer veíamos cómo declaraba el número 2 de García Ortiz, el delincuente García Ortiz, el número 2 en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. Declaraba ante el juez por el caso Cloacas, donde, bueno, el juez le interrogaba por esa reunión que tuvo con Leire Díez. Resulta que esta señora, Leire Díez, llama a la Fiscalía General del Estado, oye, y se le ponen al teléfono, oye, y conciertan una reunión, oye, y resulta que, por supuesto, informa de esa reunión a García Ortiz. Lo confirmó ayer ante el juez el número 2 de García Ortiz. Y no solo eso, sino que después se vuelve a reunir con Leire Díez con la autorización de García Ortiz, que me supongo que será llamado en breve a declarar también ante el juez Pedraz. Estamos hablando de que pues a una velocidad de vértigo se va tirando de hilitos y van encajando piezas unas con otras y se va desvelando lo que es una auténtica mafia al frente del Estado español en estos momentos. Sí, es una auténtica mafia. Ya tenemos al hermano condenado, Begoña, Ábalos, del que el PSOE, claro, las pruebas son tan contundentes que el PSOE no dice absolutamente nada. García Ortiz, el exfiscal general del Estado, condenado también. Bueno, es la mafia del gobierno de Pedro Sánchez y yo creo que es la punta del iceberg de todo lo que va a venir en los próximos meses. Sí, aquí lo sorprendente no es que llame al número 2 de la Fiscalía, Villafañe, y que le atienda. Lo sorprendente es que la reciban,
¿Y por qué la reciben? Pues la reciben porque dice que ya va de parte del número 1. Lo mismo que si va a la directora de la Guardia Civil y la recibe, ¿por qué la recibe? Porque dice que va de parte del número 1. Yo entiendo que el número 2 de la Fiscalía o la directora general de la Guardia Civil, supongo que muy idiotas no son. Solo lo justito, pero muy idiotas no son. Entonces, si yo llamo en estos momentos a Villafañe y le digo, oiga, que quiero una entrevista con usted, y me dice, ¿pero quién es usted para pedirme una entrevista? Le digo, no, es que llamo de parte del número 1, seguro que no me recibe. O seguro que chequea con alguien de la oficina de Moncloa del número 1, estoy asumiendo que el número 1 es Sánchez, y entonces alguien le debe de decir, sí, va de parte del número 1, y entonces es cuando te reciben. Y entonces no es que le vayas a hacer un favor a Leire, es que te cuadras y dices, ¿qué desea usted? Deme las instrucciones y las órdenes. Y esto es lo que sucede. Leire ha ido de parte del número 1, pero por delante a esta gente se les ha advertido que iría alguien de parte del número 1, porque si no, no lo reciben. Y además ha ido no a pedir favores, ha ido a dar instrucciones. Y ya la sinvergonzada es tan grande, porque, por ejemplo, hablabas antes del hermano de David Sánchez. Pues a David Sánchez, primero, no se le ha condenado por tráfico de influencias por 2 razones. Porque se han destruido las pruebas, porque desde el servidor principal se han borrado correos a gente que tenía esos correos y que ahora ya no los tiene, sin su conocimiento, han borrado correos. Y lo siguiente, porque el DAO, Manuel Llamas, el malo, no el bueno, Manuel Llamas, el DAO, dio instrucciones para que no se siguiera la pista de los correos que iban a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, que ahí es donde se podría ver exactamente la influencia de ellos sobre toda esta operación. Por eso no ha sido condenado y no ha tenido cárcel, porque ha sido solo condenado por 3 delitos de prevaricación, que eso no conlleva cárcel. Pero otro tema más importante, mucha gente se pregunta, ¿y por qué no devuelve el dinero? ¿Sabéis por qué no devuelve el dinero? No devuelve el dinero por una cosa muy sencilla, porque no lo ha reclamado la Diputación, que era quien tenía que reclamarlo, ni la Fiscalía. Y como el fiscal y la Diputación no se han presentado y han reclamado que se les devuelve ese dinero de un trabajo que él no ha hecho, pues entonces este hombre se queda con el dinero. Y esa es la desvergüenza total. Y encima tienen la caradura de salir a remeter contra los jueces. O sea, contra la juez Viedma, que ¿no? Y contra los jueces que han dictado la sentencia. Sí. Y bueno, pues estos son sinvergüenzas, unos chorizos, pero unos chorizos de verdad. Ahora, ¿qué pasa en este país para que esta panda de chorizos, encabezados por Sánchez, continúe en la Moncloa después de la catarata de escándalos? Es que es escandaloso en sí mismo que siga ahí aferrado como una lapa, ¿no? Pues lo que ocurre es que hay una banda de enchufados, de agitadores en los medios de comunicación que se ve en Televisión Española todos los días, pero también en otras televisiones privadas, que blanquean la corrupción, que blanquean al gobierno mafioso porque viven de él. Es decir, ¿cuántos programas hay en Televisión Española de agitadores de extrema izquierda pagados por el gobierno que están 24 horas día y noche blanqueando al Ejecutivo? A mí lo que me da mucha lástima de esto del hermanísimo es que estoy convencido de que están celebrándolo con champán en Moncloa. Él lo está celebrando con champán. Te lo digo por lo siguiente. Primero, porque se jugaba la cárcel y no va a la cárcel. Siguiente, Sánchez ya no tiene la obligación o moral, digamos, de indultarle o lo que sea, se le ha puesto las cosas fáciles. Y siguiente, por la inhabilitación le toca las narices a estos jetas y estos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque puede seguir viviendo del dinero público pese a estar inhabilitado. Y te cuento cómo puede ser eso perfectamente. Puede ser contratado por cualquier orquesta privada. Puede ser contratado por cualquier escuela de música. De hecho, estaba en el Teatro Real contratado. ¿Y qué pasa? La escuela privada o de música o la orquesta privada de música que contrate a él y no hace falta que acuda al trabajo, a lo mejor recibe una subvención muy grande que les compensa darle el sueldo y encima llevarse un dinero, porque con dinero público sí se pueden subvencionar orquestas privadas.
Entonces, él lo tiene resuelto. También se puede ir a San Petersburgo y la ECID puede dar un dinero para la música. Resiliencia climática en la música de San Petersburgo. En la música de San Petersburgo. Y este se va a San Petersburgo y por toda la cara puede ir. Es decir, es inocuo lo que es la condena, esto de inhabilitación, le toca las narices, encima no ha ido a la cárcel y punto. Entonces, ante lo que podría haber sido, yo creo que están brindando con champán. Están diciendo, eso sí, se quejan luego todos estos ladrones. Ladrones, me refiero no solo a esta gente, algunos ministros que no solamente podrían estar robando, sino además son ladrones porque ladran, en ese doble sentido. Bueno, no sé yo si la palabra ladrones a lo mejor es excesivamente benévola. Yo creo que son perfectos chorizos, porque son ladrones, pero además con ese toque cutre del tío que va con 3 anillos de oro aquí. No son ladrones de guante blanco, digamos. No, precisamente. Y además son ladrones, pues, en fin, de múltiples formas distintas. Hoy me indignaba particularmente, por un lado me indignaba, aunque por otro lado reconozco que hay una parte, en fin, que me da cierto morbillo. Ese nombramiento de Pedro Sánchez para el Comité de los Defensores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030, por parte de Antonio Guterres, de la ONU. Le nombran para eso codirector de los defensores de los ODS, y dices, ¿y qué es eso? Pues nada, es un nombramiento puramente honorífico, donde te dicen, eres muy defensor de la Agenda 2030, chavalote, y comparte comité pues con un grupo coreano de K-pop, con el emir de Kano en Nigeria, es decir, en fin, un nombramiento que no vale para nada, pero es un nombramiento que nos hemos comprado con 78 millones de euros que ha repartido hace 8 días Sánchez a una serie de organizaciones internacionales, entre ellas la ONU. El único aspecto que me gusta del asunto es que Sánchez en estos momentos es tan apestado internacional que por 78 millones de euros lo único que se compra es un nombramiento que le iguala a un grupo coreano de K-pop. No solamente ese es el pago, y sino tiempo al tiempo. Lo digo en estos micrófonos y anotarlo. Seguramente Antonio Guterres vaya a recibir un premio que se le va a dar. Y entonces hay que añadir los 70 millones más un premio en reciprocidad que va a recibir aquí en España. Ah, qué bien. O sea, nos ha salido todavía más caro. Sí, pero bueno, esto se auto-otorgan premios y son traficantes de premios. Y sobre todo vas a salir caro estos premios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues al sector primario, que la criminalización continuará, agricultores y ganaderos que verán todavía mayores restricciones en su trabajo, mayor competencia desleal de terceros países. Hemos conocido en estas semanas que las importaciones de aceite marroquí han crecido exponencialmente en el primer semestre del año 2026, y todo de espaldas a los agricultores, que ven como esos burócratas y estos gobiernos globalistas, Pedro Sánchez, Guterres, la ONU, legislan de espaldas a sus intereses, sin importarles sus costes, que cada día van a más, sin importarles el cierre de explotaciones, sin importarles la falta de relevo generacional que en España, en regiones como Extremadura, como Castilla y León, como Castilla-La Mancha o Aragón, está absolutamente generalizado. Es decir, que los costes eran los 78 millones, el premio a Guterres y las consecuencias para agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Sí, me lo has dejado votando. Lo has dejado votando, porque el tema es que en Europa nuestra entrada en el mercado común supuso el hacer el harakiri a toda nuestra industria. España era una industria
mundial, era uno de los países industriales y yo que no sé si Octava era octava potencia mundial. Entonces lo que se exigió es decir, oye, mira, sí, os vamos a dar unos cuantos duritos y unos cuantas ayuditas, pero tenéis que haceros el harakiri y destruir vuestra industria. Entonces, básicamente lo único que quedó para España pues fue temas del sector primario, de agricultura, el aceite, todas estas cosas, y por supuesto el turismo, porque lo que no pueden hacer los países del norte es llevarse el sol, llevarse nuestras playas allí. Entonces, pues bueno, eso no nos lo podían quitar. Bueno, el hecho es que con los tratados preferenciales con Marruecos nos están haciendo arrancar olivos, nos han hecho arrancar olivos y están entre lo que es la parte de Misur hasta Erfú y Errachidia y tal, hay cultivos gota a gota de pequeños arbolitos, que en estos momentos no deben de medir más de 1 metro, que serán los futuros olivos. Marruecos se va a convertir en una potencia de aceite de oliva y de hecho hay algunas marcas españolas, creo Carbonell, lo voy a decir porque apareció el otro día, donde el suministro no es de aceite español y muy posiblemente sea de aceite marroquí. Yo lo que sí pido eso que no está constatado, pero que es aceite no español. No español. Eso sí La está etiqueta constatado. pone que no es español y por Sí. supuesto, vamos a ver, no va a ser italiano cuando nosotros lo que hacemos es exportar a Italia aceite para que lo etiqueten como aceite italiano. Y entonces nosotros a nuestra vez, pues lógicamente eso es lo que se está produciendo. Yo lo único que pido es que exijo que haya transparencia en esto, tanto que se preocupan por nuestra alimentación. Oiga, preocúpense por el etiquetado, preocúpense por el etiquetado. Pero ya dices, ¿qué más nos quieren destruir aquí en España? Llegará un momento, oye, que nos quiten el turismo, pero bueno, eso es ya más difícil porque no pueden llevarse los hoteles a los fiordos noruegos ni las sombrillas, porque ahí tampoco hace mucho sol. Pero pueden matar a la hostelería por el procedimiento de imponer cada vez más costes a la contratación, Sí. cada vez más regulaciones, cada vez más burocracia, cada vez más Sí. impuestos, y de hecho pues están destruyendo muchas empresas del Eso sector. es cierto, porque hay que entender que el gobierno compite en el mercado laboral deslealmente contra la hostelería. Es decir, yo le pongo impuestos a los bares, les saco el dinero del bolsillo y cojo y utilizo ese dinero para subvencionar a la gente que no le apetece mucho trabajar y le doy ese dinero. De manera que cuando el bar tiene que contratar a alguien, tiene que ofrecer mucho dinero porque la gente dice, oiga, mire, yo es que cobro todo esto de subsidio y no me compensa. Si quieres, si me paga en negro, vale, me acerco y voy a trabajar, pero es que perder esto. Entonces están compitiendo con el propio dinero de los bares para encarecer el producto trabajo para ellos. Entonces, bueno, esto es un disparate. ¿Qué panorama, señores? Y sobre muchas de estas cosas planea la pregunta de ¿qué tiene Sánchez con Marruecos? Ayer The Objective publicaba, Teresa Gómez en The Objective, los SMS intercambiados por la embajadora de Marruecos con Luis Rubiales, que muestran que ya en 2018 el gobierno de Sánchez estaba maniobrando para meter a Marruecos en la organización del Mundial. No sé de dónde habrá sacado The Objective los SMS, pero está claro que la fuente, consciente o involuntaria, es el propio Rubiales, porque son mensajes entre la embajadora de Marruecos y Rubiales, y mensajes luego de Rubiales con Moncloa. Caramba, ¿qué tendrá Sánchez con Marruecos? Y no me vale la explicación esa de que le pillaron con Pegasus, porque esto es de 2018, o sea, antes de que se supone que se es lo que de comentábamos antes, de que el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista de Sumar, sirve a los intereses de Marruecos, en lugar de servir a los intereses nacionales, a los intereses del pueblo español, sirve a los del país magrebí. Se ve en la cuestión del Mundial. Yo estoy absolutamente convencido de que Sánchez, si ve que hay una posibilidad de que la final del Mundial, del próximo Mundial, sea en el Camp Nou, como una cesión o como un beneficio para partidos separatistas o para la posición del PSC de cara a las siguientes elecciones, lo va a intentar, pero también de que si le dan a elegir entre que la final sea en Marruecos o sea en el Santiago Bernabéu, estoy convencido, estoy seguro de que prefiere que sea en Marruecos, porque piensa que puede ser un punto favorable tanto para la ciudad de Madrid, para la comunidad y también para el conjunto, para el club blanco.
Entonces, ¿qué intereses tiene? Se está viendo la cuestión de la inmigración ilegal, de la regularización masiva, que ya la policía estima que hay más de 3 millones, unos 3 millones de beneficiados que están logrando, incluso con antecedentes penales, esa regularización en toda España. ¿Qué intereses tiene? Pues yo creo que sirve efectivamente a los del país alauí. Hay una cosa, España está, yo creo, absolutamente penetrada por los servicios secretos marroquíes desde hace muchísimo tiempo, que son los servicios secretos, yo creo, de los mejores del mundo. Bueno, ahora le añado una precisión. Marruecos, aparte, hace cosas que se interfiere en el gobierno, no es que interfiera, es que yo creo que incluso a veces dirige muchas de las políticas del gobierno. Marruecos chasca los dedos y dice: González Layan, quítamela de ministra de Exteriores porque no me interesa. Y sin embargo dice: ni se te ocurra cambiarme a Marlaska, ni a Luis Planas, ni tampoco a Margarita Robles, que además, curiosamente, estos tres son también de los que estaban metidos en el tema de Pegasus, porque le son útiles a Marruecos estos tres. No sé lo que tendrá Pegasus de ellos, pero pues consiguen cosas como desmantelar el grupo Consur, consigue que sus lanchas con droga puedan ya casi llegar a través del Guadalquivir hasta Sevilla capital, y además saludan desde la lancha a la Guardia Civil con la manita. Es decir, esto es algo tremendo. Y esto, de nuevo, es decir, el rey de Marruecos, de verdad, o sea, Mohamed VI, está siendo una maravilla para Marruecos, porque primero ni siquiera tiene que alimentar a sus propios presos, los suelta y nos los envía a nosotros en pateras o en lo que sea. Entonces, bueno, pues oye, pues para los intereses de los marroquíes, pues esto es una maravilla. Tienen vía libre para el negocio de droga, de hachís, de la parte de Chaouen y del norte de Marruecos. Saben que pueden enviar aquí, desterrar a sus delincuentes y no los tienen que alimentar en sus prisiones, y bueno, y se quedan encima con el Mundial, encima reciben dinero de la Unión Europea para sus infraestructuras, que son una maravilla, porque de verdad que hay que reconocer que lo que está haciendo Mohamed VI es una maravilla. Yo llevo en Marruecos prácticamente toda mi vida y tengo muchos amigos en Marruecos que echaban pestes de Hassan II, y sin embargo en este momento reconocen realmente que este rey está haciendo cosas por el país. Hassan II se hacía millonario y no hacía nada por el país, pero están cambiando las carreteras. Nador, que está al lado de Melilla, antes yo pasaba de Melilla a Nador y era como entrar en el tercer mundo. Ahora en estos momentos es como salir del tercer mundo, que es Melilla, y llegas al primer mundo, que es Nador, donde toda la parte de la costa, donde había antes pues un montón de chabolas y tal, en estos momentos está reconstruida. Hay unos hoteles maravillosos. Además, todas las fachadas son prácticamente como las de Dubái, que van cambiando de color. Lo mismo, sales de Ceuta, que está hecho una cochambre, entras en Tánger y Tánger está hierba, está todo limpio. Dices, pero bueno, y esto lo está haciendo Mohamed VI. Es una persona que trabaja para los intereses de Marruecos, de su gente, y bueno, y encima si tiene a los golfos y a los chorizos que tiene aquí en el norte, que son los españoles, y los compra, porque no sé a cuánto sale, y también compra en el Parlamento Europeo, porque no sé el kilo de eurodiputado a cuánto le sale ahora a Mohamed VI, pero bueno, o sea, a mí me parece indecente todo lo que se está llevando a cabo, pero hay que reconocer que si yo fuera marroquí, digo, oye, perfecto, que no me lo cambien. Que no me lo cambien. Sí. Yo solo una precisión. Ha dicho usted que los servicios de información marroquíes son muy buenos. Son buenos, son profesionales, pero, en fin, una vez hablando con un amigo del Mossad, me dice, mira, todos los agentes marroquíes que hay en España cobran 4 sueldos. El sueldo de Marruecos, el sueldo de España, el sueldo de Francia y el sueldo de Estados Unidos. Dice, y algunos un quinto, el que les pagamos nosotros. O sea, que en fin. Pues son listos. Sí. Son listos. Pausa publicitaria y seguimos. Que no tienen excusa. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el voto! Buah, esto sabe a gloria, hermano.
Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarre Tinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad. Bueno, 9:05 de la mañana. Lo de la corrupción, el choriceo socialista es algo que no para. Y es algo que está dando pues todos los días 200 titulares, porque sigue tal juicio, se produce tal sentencia, hay tales detenciones, hay tales registros, continúan las tomas de declaración de testigos. Hoy tienen que declarar la directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo, Manuel Llamas. Por cierto, el otro día, creo que fue en Televisión Española, sacaron una información sobre Manuel Llamas y no sé qué, y ponen la foto del Manuel Llamas, bueno, el periodista, en vez del Manuel Llamas. Sí. Tuvo que él lo denunció en Twitter y luego reconoció el error y le pidió disculpas, pero sinvergüenza. Sí. Hay que cerrarla, de verdad, hay que cerrarla. Bueno, de eso va precisamente nuestra encuesta de hoy, pero de eso les preguntaré luego. Hay noticias relativas a esa cúpula de la Guardia Civil. En concreto, hoy hay en dos medios distintos dos noticias independientes. Una de ellas que ni el DAO de la Guardia Civil, el director adjunto operativo Manuel Llamas, ni la directora general de la Guardia Civil van por su despacho desde que fueron citados en esta causa por las cloacas del Partido Socialista. Desde que fueron imputados no han vuelto a aparecer por su despacho. Pero bueno, te estás asumiendo que su despacho está en Guzmán el Bueno. A lo mejor están yendo a su despacho, que es Moncloa. O Ferraz, ¿no? O Ferraz, que es donde han estado probablemente. Habría que ver si están asistiendo todos los días puntualmente a estos otros dos sitios. Y luego una segunda noticia, que es precisamente con la que se estrena Ketty Garat en ABC, que ha pasado de The Objective a ABC. Un general de la Guardia Civil ha presentado denuncia contra la cúpula de la Guardia Civil porque se le ordenó al general de la Guardia Civil no asistir a un acto oficial de la Comunidad de Madrid por estar regida por el PP de Díaz Ayuso.
¿cómo es posible que la la directora general de la Guardia Civil puede asistir, como cargo político que es, a lo que le dé la gana? Incluso su segundo, el director adjunto operativo, que al fin y al cabo es nombramiento político, pues puede asistir a lo que le dé la gana. Pero no pueden dar órdenes a mandos de la Guardia Civil de no asistir a actos de tal o cual partido, porque se supone que a actos institucionales de comunidades gobernadas por tal o cual partido, porque se supone que la Guardia Civil es una institución neutral, o debería serlo. Por tanto, pues si hay un acto institucional de una comunidad autónoma, independientemente de quién la dirija, pues por supuesto pueden asistir los mandos de la Guardia Civil relevantes para el acto. Pues le ordenaron no acudir y ha presentado una denuncia. Sí, eso bueno, es absolutamente inaceptable. Pero esto es muy común. No digo en este caso, que este caso es flagrante, porque lógicamente es un acto oficial de una comunidad. Pero, por ejemplo, hace yo creo un año, yo di una conferencia junto con Federico Trillo sobre la parte de economía en la defensa. Y la dimos en Murcia, y habían recibido instrucciones los militares de no acudir. Vinieron 3 generales, uno de ellos de paisano, pero me llamó la atención porque 2 de ellos vinieron con sus condecoraciones y con el traje militar. Eso sí, no intervinieron, no hicieron preguntas, y cuando ya terminó el acto, pues sí tuvimos Federico Trillo y yo la ocasión de departir con ellos. Habían recibido instrucciones de no acudir. En cualquier caso, esto era un acto privado sobre economía y defensa, pero no tiene lo que es el escándalo que supone lo que es un acto oficial, donde sí debería haber ido la Guardia Civil. Pero esta interferencia por parte de los políticos, de Margarita Robles o por parte de Marlaska, para dar instrucciones para que en función del color político y tal de quien convoque o que haga el acto, que la gente acuda o no, a mí me parece absolutamente infame. Estas instrucciones sí son una nueva muestra más de la indecencia de la cúpula del Ministerio de Interior, de la cúpula de una institución que es querida, que es respetada y que es admirada por todos los españoles, como es la Guardia Civil, pero no va a tener ningún tipo de consecuencias, porque la presidenta de la Guardia Civil seguirá ahí, el ministro del Interior seguirá en su puesto, y se pueden ir sumando los escándalos, pero ninguno va a dejar su cargo mientras el presidente Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Sí. Y una cosa que insisto mucho es que tiene que haber memoria. Yo creo que España, uno de los grandes problemas que hemos tenido es que ha habido un montón de sinvergüenzas y luego al final, bueno, aquí no pasa nada, la gente sigue en sus puestos o la gente encuentra otras colocaciones y tal. Nosotros debería de existir una lista de la infamia, con las fotos y los nombres de un montón de gente, porque cuando al final nos quitemos de encima a todos estos golfos y todos estos chorizos, tenemos que tener muy buena memoria para que no sigan en posiciones ni encuentren acomodo en ningunas otras gentuza que se ha dedicado a atacar nuestra democracia y a atacar nuestras libertades. Hay que tener muy buena memoria y que estén ahí, independientemente de sus problemas judiciales. Es decir, es que esta gente ni agua, el director de Televisión Española, ni agua, ni una subvención, ni nada. No sé lo que se dedicará en su vida profesional en el futuro, pero ni agua. Hablando de Televisión Española, hoy preguntamos a la audiencia por el acoso al que una reportera de Televisión Española sometió al juez Peinado a la salida de su juzgado. Me parece un caso gravísimo. Es decir, que el gobierno, que está siendo investigado no solo por chorizo, sino también por mafioso, por organizar una campaña sistemática de coerción, de extorsión, de chantaje, de desprestigio, de silenciamiento, de sobornos contra la justicia y contra las fuerzas de seguridad del Estado. Ese gobierno utiliza a Radio Televisión Española para mandar a una reportera a acosar a un juez en el ejercicio de sus funciones que está investigando a la mujer de Sánchez. Sí, pero fíjate que esto es lo menor. Esto es lo menor. Te encuentras que el ataque que ha habido contra los jueces que han dictado sentencia contra el hermanísimo te vienen del Poder Ejecutivo y te vienen del Poder Legislativo. ¿Por qué? Las declaraciones de Patxi López,
que son infumables respecto a la sentencia del Hermanísimo, que acusando de prevaricación a los 3 jueces que firmaron la sentencia, Patxi López es un portavoz del partido de gobierno en el legislativo. Es un poder del Estado que está acusando al Poder Judicial de prevaricación. Y Óscar Puente es un ministro de este gobierno. Es un representante del Poder Ejecutivo. Y entonces que estos dos sinvergüenzas hagan el ataque que han hecho contra la sentencia, sin habérsela leído, por supuesto, de 300 páginas de lo del Hermanísimo, esto tiene una profundidad tremenda. Esto sí que desestabiliza las instituciones y nuestra democracia. Que una pobre reportera que le hayan ido ahí a ver si hace el caiga quien caiga al juez Peinado, por supuesto que eso es absolutamente deleznable, pero no tiene la importancia de lo que tiene estos dos sujetos, que debería, a estos, que es ataque por parte del Legislativo y del Ejecutivo al Poder Judicial, ahí es donde el Consejo General del Poder Judicial debería, yo qué sé, pues hacerlo por oficio, pues una denuncia. Estoy en desacuerdo una con denuncia. Usted. Los ataques de Óscar Puente, los ataques de Patxi López, los ataques de la sincronizada de los 61, todos los lacayos pagados al servicio del PSOE en los medios, todos esos ataques al juez Peinado son muy graves. No, Esto era a lo de Badajoz, a los jueces que te han hecho a los jueces, sí. Perdón, a lo de los de Badajoz. Todos estos ataques son ataques verbales. Eso es grave. Pero me parece infinitamente más grave un acoso físico a un juez en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho de que salga homo antecesor Óscar Puente a decir barbaridades sobre los jueces de Badajoz es muy grave, es inadmisible, o sea, eso no hubiera pasado. La reportera esa no parecía, que no intimidaba, no era hondongo este. No, es que simplemente el hecho de estar allí con las cámaras acosando a un juez. Sí. A un juez en ejercicio. Oye, que no quita una cosa que otra. Lo que digo es que en ambos casos esto habría que denunciarlo. ¿Tú te imaginas a un juez cogiendo y diciendo declaraciones equivalentes como las de Óscar Puente o Patxi López, refiriéndose al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo? Cualquier juez, o sea, imagínate Marchena diciendo lo mismo que Óscar Puente ha dicho, pero refiriéndose a este gobierno, porque no sé qué, porque son unos tal, unos cual. Pues, los jueces están en silencio. Y sin embargo estos otros dos poderes, pues parece que se ha levantado la veda. Y el problema, para mí, don Luis, es que les sale gratis. Les sale gratis, porque si al primer majadero que hiciera, y incluyo también, si quieres, lo de el acoso, pero si al primer majadero que cruza una línea se le mete el Consejo General del Poder Judicial, se presenta y lo denuncia, por acoso a un juez verbal o físico, pues oye, que esto se lo pensarían 2 veces, pero es que ha ido encrechendo simplemente porque no pasa nada, porque sale gratis meterse con los jueces, y ese es el problema. Es tanto los ataques verbales de miembros de ministros del Partido Socialista, de la cúpula de Ferraz, como ese escrache, ese acoso de una reportera de una televisión pública pagada con dinero de todos los españoles, es absolutamente inaceptable. Es de República Bananera, es de la Venezuela de Delsi, de Diosdado y de Rodríguez, Zapatero también. Y es algo absolutamente que tanto el Consejo General del Poder Judicial deberían ponerle freno, porque está en juego nuestro sistema democrático y la separación de poderes. Sí, pero hay una cosa, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué pasaría si cualquiera de lo que ellos llaman pseudomedios le hace a ella lo mismo que Televisión Española ha hecho al juez Peinado? ¿Se puede hacer entonces? Esta es mi pregunta a ella. Mi pregunta pública a ella es: ¿qué pasaría si mañana uno de los reporteros de lo que la izquierda llama pseudomedios se va con un micrófono al Consejo General del Poder Judicial, le espera la salida y la persigue diciéndole ahí ¿qué opina de no sé qué, no sé cuántos? Porque si su silencio y el no convocar de urgencia al Consejo General del Poder Judicial, lo único que está diciendo es que eso está permitido y que son condescendientes con ese tipo de acciones.
Efectivamente, o qué pasa Eso es. si el Partido Popular moviliza alguna cámara de alguna televisión, Telemadrid, a su que servicio, Telemadrid vaya ahí. a acosar al juez que lleva algún caso de corrupción contra el Partido Popular. Sí. ¿Eso sería admisible? Vamos, a mí me parece que tienen que existir figuras en el Código Penal, estoy seguro de que existen, para proteger a los jueces de que alguien les mande escrachadores. Y si no, apaga y vámonos, porque entonces todos los acusados de cualquier delito grave podrían mandar a su escuadrilla a acosar al juez con una cámara, ¿no? Llamamiento a Antonio Naranjo, envía una reportera al juez de algún caso algún que afecte caso, al sí. PP, ¿no? A ver, Total. espero que doña Isabel Perelló tome medidas y urgentes. Yo estoy seguro para de que evitar si esto. ese caso fuera una reportera o un juez que investiga alguna causa de corrupción que no afecta al gobierno, que afecta a otros partidos, estoy seguro de que ese Consejo en el Poder Judicial levantaría la voz 100%, porque no les afecta justamente a ellos. Yo me encantaría al juez Peinado, espero que nos esté escuchando, que lo que tiene que hacer es ponerse el brazo en cabestrillo. Señor juez, señor Peinado, póngase el brazo en cabestrillo, de verdad, se lo recomiendo. Por cierto, ese Consejo en el Poder Judicial que se repartieron tanto el PP como el PSOE. Sí. Y, hombre, yo, si me dirijo a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, es porque, a pesar de ese reparto que hicieron PP y PSOE, pues he de reconocer que las actuaciones de Isabel Perelló, hombre, en muchos casos me han parecido suficientemente independientes y poco sectarias. Deduzco que no es una mera García Ortiz, no es una mera lacaya de Ahí Pedro le doy Sánchez. la razón, le doy absolutamente la razón, don Luis. Bueno, pues esperemos que el Consejo General del Poder Judicial tome Pero que lo medidas. demuestre que es independiente. Sí, porque si no, pues efectivamente, como dice don Marcos, vamos a lanzar el mensaje de que se puede acosar a jueces en ejercicio enviándoles cámaras de televisión para preguntarles por los casos que llevan. Bueno, está el cambio climático desatado. En Almería, ya saben ustedes que han muerto 13 personas por un incendio ocasionado, al parecer, por la caída de un poste podrido de la luz que, sorprendentemente, tenía tensión a pesar de que ya no alimentaba nada, porque el restaurante al que alimentaba había cerrado en 2009. Ese fuego se propagó rápidamente por el monte que lleva muchísimos años sin limpiarse, porque nos han impuesto con normas de falso ecologismo y la Agenda 2030 y toda esa basura que no se limpia el monte. Y ayer teníamos otro caso en Orense, 8 focos de incendio provocados porque el tren pasa por las vías de Adif que no tenían los márgenes limpios. Al parecer tampoco hay dinero para limpiar de maleza los márgenes de las vías férreas, y se produjeron 8 focos de incendio por las chispas del tren. Dices, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Culpamos también al cambio climático? Como tenían el otro día la caradura Sánchez y Juanma Moreno de culpar al cambio climático de lo de Almería. También lo de Orense es cambio climático, las chispas del tren. Lo del poste podrido de Almería, el poste estaba podrido por el cambio climático y no porque nadie se encargara de mantenerlo. Tenía tensión por el cambio climático y no porque nadie se olvidara de cortar la tensión a un poste que ya no alimentaba nada, ¿no? Sí, el cambio climático es un comodín. Yo lo que todavía no entiendo es por qué el PSOE no ha dicho que el problema del Hermanísimo en Badajoz era por el cambio climático, que a lo mejor hacía mucho calor y el de la Diputación pues se le ocurrió en un momento de acoloramiento crear ese puesto, porque es que ya ha llegado esto a ser el comodín para todo. Lo que es triste es que gente que se supone de cierto nivel le haga este juego al PSOE, que Juanma Moreno Bonilla pues se haya sumado a esto
y que diga lo del cambio climático. Lo de las vías del tren es un milagro que no pase en más sitios, porque de hecho hace ya creo que un par de décadas en Torrelodones pasó lo mismo, se incendió en la paso del tren que está en la parte hundida y tal, cerca con el Gasco, saltaron chispas y se prendió también todo porque no estaba limpio. Y yo creo que tiene que haber un montón más de sitios con alto peligro precisamente por eso. Hace 3 días, en la A6, camino de Torrelodones, se prendieron ambos márgenes de la carretera. Sí. Un accidente de un camión, se prende la maleza que nadie había limpiado en uno de los márgenes de la carretera y el viento lleva una brasa al otro lado de la carretera y se prende también el otro lado de la carretera. Y dices, pero ¿dónde está el dinero? Esto es el socialismo. Al final no limpian los márgenes de carretera, provocan incendios, las consecuencias de la Dana por no limpiar márgenes de los ríos. El otro día venía por la A5, carretera de Extremadura, más allá de la operación Campamento, y socavones en mitad de los carriles. Había socavones que pueden provocar averías y accidentes en una carretera nacional. ¿Cómo estarán las carreteras secundarias? Esto es el socialismo. Pides una cita en sanidad y te dan para dentro de 6 meses, si tienes suerte con el especialista te la dan. Quieres una plaza para tu hijo en las guarderías y no la tienes porque te han adelantado, ahora salvo las comunidades autónomas que está gobernando Vox con la cuestión de la prioridad nacional, cambiará, pero porque te han metido a un extranjero. Y es la degradación sistemática y permanente de los servicios públicos, que no se ve de hoy para mañana, sino que es una degradación que viene de décadas y que provoca accidentes y que provoca muertes, como se ha visto en la Dana que mencionaba o en el accidente de Adamuz de hace unos meses. Eso es lo que es una vergüenza, la pregunta exacta, ¿dónde está el dinero? Porque dinero nos han cobrado impuestos como si no hubiera un mañana. Los fondos Next Generation, que además se acaban en 2027, o sea, los han despilfarrado. Y en el fondo el problema es que el gobierno con más dinero de la historia de España es el gobierno que menos ha hecho por España, porque la estrategia de ellos lo venden como nuestra estrategia es no hacer. O sea, nuestra estrategia es no mantener las infraestructuras, las vías de ferrocarril o de carreteras. Nuestra estrategia es no mejorar la red de distribución eléctrica, por lo cual además no se pueden instalar nuevas industrias. Nuestra estrategia es no limpiar los montes porque somos muy ecologistas, entonces no hay que, el dinero no lo hacemos ni limpiar los montes, sino en dárselos a las ONGs para que nos hagan un estudio sobre las hormigas. La estrategia es no invertir en medios contra incendios. De los 140.000 millones de los fondos Next Generation, había como unos 1.000 o algo así dedicados para, que es una cantidad ridícula, para la prevención de incendios. Se iban a comprar 10 aeronaves, no se ha comprado ninguna. Se ha rebajado ese dinero y se ha dado a ONGs para que hagan estudios de las orugas o de lo que sea. La estrategia es no invertir en vivienda pública, no invertir en presas o trasvases, no invertir en defensa ni en medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego, entonces, la estrategia del gobierno es no hacer porque eso es lo ecologista. Pero bueno, si el tema es no hacer, pues la estrategia de los ciudadanos tiene que ser no pagar. Porque si ustedes no van a hacer nada de lo que se supone que tienen que hacer, pues entonces, ¿para qué quieren cogernos el dinero del bolsillo? ¿Para llevárselo a la ECID y que se lo lleven luego a República Dominicana o a Suiza, estos chorizos, estos sinvergüenzas? ¿Para eso? Porque la verdad es que España no se ha mejorado nada desde que están los socialistas ahora en el gobierno, en esta última época, no se ve absolutamente nada. Antes no había IRPF, que se instaure el IRPF en 1979, no había IVA, el IVA empieza en 1986. ¡Narices! Pero había presas y había vivienda pública, ¿no? ¿De dónde salía? Porque no se robaba a los ciudadanos, es que ahora se roba a los ciudadanos. O no se les robaba al menos tanto. Sí, pero sí, no se roba a los ciudadanos. Pero es que esto es encima, es que se bajan la cremallera y se lo hacen encima de la ciudadanía, encima, y se parten de risa, estos sinvergüenzas. Es el chorrafuerismo. El chorrafuerismo, sí, es el método de gobierno que ha iniciado Sánchez, y lo preocupante es que no haya funcionado ninguno de los anticuerpos que se supone que tenemos en nuestro sistema legal, y no han funcionado no porque esos anticuerpos no estén definidos, porque por supuesto que están definidos, no han funcionado porque quienes tenían que hacer cosas no las han hecho.
No han funcionado porque hemos tenido a jueces que, por ejemplo, pues en la sentencia del proceso cerdearon y al final quitaron la rebelión y dicen, bueno, venga, son los edición para que la sentencia sea unánime. Y nos encontramos a jueces que no han perseguido los delitos. Tenemos, por ejemplo, las denuncias sobre el apagón duermen en algún cajón del Tribunal Supremo y siguen pasando los meses. Para cuando quieran activar el caso del posible homicidio por imprudencia de al menos 15 personas el día del apagón, pues ya habrán prescrito los casos, yo qué sé, a lo mejor terminamos juzgando a alguien como a Pujol cuando ya esté gaga o presuntamente gaga, etcétera, etcétera, ¿no? Es vergonzoso absolutamente todo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. Si eres autónomo, ¿sabes que en el Ayuntamiento de Madrid te ayudamos a emprender? Si has tomado el relevo de un negocio, puedes recibir 10.000 euros. Si has creado empleo neto en 2025, hasta 5.000 euros. Y si te has dado de alta como autónomo en 2025, te ayudamos con 2.500 euros. Descubre cómo en sede.madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pon el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, todos vivimos en comunidad, salvo que tenga usted un chalet aislado en alguna parte, no tenga que aguantar a ningún vecino ni relacionarse con él si no quiere, pues todos vivimos en alguna comunidad de vecinos. Tenga usted un piso, tenga usted un adosado, en algunos casos comunidades de vecinos con centenares de pisos cuando se trata de urbanizaciones así gordas que tienen la administración centralizada. Su comunidad, la comunidad en la que usted vive, tiene problemas de tesorería, no cuadran las cuentas o a usted, en fin, no le parece que estén como muy canónicas.
No dejan de crecer los gastos, una derrama y otra derrama y ahora no sé qué y hace falta poner más dinero. ¿Tiene usted dudas sobre la gestión del administrador o del presidente de la comunidad o sobre cómo se están llevando las cuentas? Bueno, pues en Audita tu Comunidad realizan una valoración inicial sin compromiso de la gestión económica y administrativa de la comunidad de propietarios. Analizan en detalle la situación financiera de la comunidad, revisan la gestión realizada y resuelven las dudas que puedan existir sobre el funcionamiento de las cuentas y la administración. Además, confeccionan un informe técnico, preciso y personalizado en el que detallan la situación actual de la comunidad, detectan las posibles deficiencias y proponen medidas concretas para mejorar la gestión y la estabilidad económica, y todo ello por un pago único de 100 euros, sin cuotas ni compromisos posteriores. La primera consulta, además, no tiene ningún coste. Si además, tras el análisis, no se encontrara ninguna posibilidad de mejora inmediata para la comunidad, no tendrá usted que pagar nada, porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos innecesarios, prevenir los imprevistos y tener la tranquilidad de saber que la comunidad está correctamente gestionada, tanto en lo que respecta a los dineros como, lo más importante, lo que respecta a la convivencia entre los vecinos, que donde no hay harina, todo es mohina. Llame ahora al 632 124 963, 632 124 963, o solicite información sin compromiso a través de auditatucomunidad.com. Soluciones reales para comunidades responsables. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la noticia del tremendo accidente que se ha producido en una carretera española cuando un coche averiado llama a la grúa, llega a la grúa, llama a un taxi para poder irse los ocupantes del coche, señalizado con la maldita baliza de la Dirección General de Tráfico en vez de con los triángulos de emergencia que permiten, por ejemplo, ver antes cuando hay una curva. Y llegó un camión y se ha llevado por delante al coche averiado, a la grúa y al taxi. 2 muertos. Yo, sinceramente, no entiendo nada. O sea, no hay ningún otro país europeo que tenga esta basura de la baliza. Es espeluznante, es lo que hablábamos antes, las imposiciones, las restricciones, esto que por la baliza que te obligan a comprar a todos los españoles, recaudando por supuesto su plus de impuestos, pues cuestan vidas. Y es que la baliza, según todas las asociaciones de conductores automovilísticas, no mejora la seguridad vial. O sea, lo único que funciona son los triángulos, porque hay en momentos, en curvas, en zonas muy concretas o con una de día que no se ve la baliza. Entonces provocan los accidentes que cuestan vidas por esa imposición del gobierno que solamente se aplica en España, que no hay ningún país europeo ni occidental que haya impuesto esta baliza de manera absolutamente inaceptable. Hay que buscar responsables, yo creo que es imprescindible. Yo supongo que el conductor del camión testificará. Es decir, no conozco exactamente el detalle de dónde era la posición, pero muy probablemente también técnicos puedan acreditar que efectivamente era de difícil visibilidad en ese momento porque no estaba advertido por un triángulo varios metros por delante y entonces si eso así se comprueba, yo creo que hay que responsabilizar a quién o quiénes unilateralmente tomaron una estúpida decisión que, como has comentado, ningún otro país de Europa la tiene, y con esa estúpida decisión, que además es un sacrificio para el bolsillo de los españoles, imponen algo que no proporciona más seguridad, sino todo lo contrario, pone en riesgo la vida de los españoles. Y los que hayan tenido que ver con esa decisión
que vayan a juicio, que sean juzgados por homicidio imprudente o por la calificación que en ese momento se sea. Pero basta ya, hay que empezar a decir al gobierno que ustedes no están aquí, no les hemos nombrado para que tengan caprichitos y que de repente se les tengan una ocurrencia y que esa ocurrencia encima nos saque el dinero de nuestros bolsillos y encima ponga nuestras vidas en peligro. El que haya hecho esta estupidez, que apechugue con ello y que la justicia diga algo. Y por supuesto, yo diría a todos los ciudadanos que huelga de estas tonteritas, que todos vayan con esto y que no lo tengan y que luego reclamen si les ponen alguna multa por no llevar esa basura. Bueno. Hace unas semanas publicamos en Gaceta que Marlaska había admitido fallos en estas balizas que cuestan vidas y que había gastado casi 5 millones de euros en solucionar los problemas de cobertura. Esas asociaciones de la Guardia Civil que han alertado de que hay zonas de España en las que no hay señal, con lo cual no está sirviendo para absolutamente nada. Te cobran impuestos, hay una restricción y encima no mejoran en ningún momento la seguridad vial. Y no solo eso, ha salido también publicado que ahora Marlaska quiere forzar a los guardias civiles a que acudan a todos los puntos de avería señalizados por la baliza. No hay guardias civiles para poder acudir a todos los puntos. No, y además imagínate alguien que gaste la broma de colocar y diseminar balizas por distintos sitios para distraer a la Guardia Civil y entre tanto que se cometa un atraco en un pueblo o en cualquier sitio. Si es que caramba, pues acaba usted de tocar un tema efectivamente crucial. Colocas en o sea que si yo compro 100 balizas, voy a atracar en un sitio, compro 100 balizas, las disemino a varias decenas de kilómetros y tal, entonces obligo a las fuerzas de seguridad a ir a las balizas y mientras tanto pues aprovecho para dar el palo. Eso es que son... No sé, a veces es que parece que estamos gobernados por idiotas, pero me parece que más idiotas somos nosotros por soportar el estar gobernado por idiotas. Pues, bueno, no sé, hay otros países que, fíjense, están gobernados por gente que trabaja para su país. Ejemplo, Estados Unidos. Ayer les informaba a ustedes de que el Congreso americano ha aprobado acabar con el maldito cambio de hora, que es una basura que llevamos un siglo arrastrando desde que los alemanes en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, para ahorrar carbón, pues se les ocurrió la IDEICA. Y entonces, a partir de ahí, ha seguido la IDEICA, acaba la Primera Guerra Mundial y como todas las medidas temporales, pues termina transformándose en permanente y sigue la IDEICA. No hay un solo estudio que nos diga a los españoles, pues miren, nos estamos ahorrando tanto dinero, sobre todo porque es que hay un problema, que es que el cambio de hora a lo mejor beneficia en algo pequeño a algún sector, pero a cambio fastidia a otros sectores. Es decir, no hay una cifra que digas, no, España gana o ahorra tanto. No, no es verdad. Y por supuesto, el cambio de hora, pues a lo mejor en España, con un cierto régimen de horas de sol, pues puede tener sentido, pero entonces no lo tiene en Finlandia, que tiene un régimen de sol distinto, y si lo tiene en Finlandia, entonces aquí no lo tiene. Es decir, depende de tantas cosas esa basura, y al final lo que hace es fastidiarnos la salud a todos. La semana del año con más infartos es precisamente la que sigue al cambio de hora, donde dormimos una semana menos. Y dices, o sea que estamos arrastrando algo que inventó un alemán en 1916 para una circunstancia muy concreta, y sin saber muy bien por qué seguimos con esa estupidez, y ya por fin en Estados Unidos lo van a quitar. Dios mío. Pero don Luis, es que usted es bastante retrógrado. O sea, la hora es un constructo del patriarcado. Yo, por ejemplo, en estos momentos pienso que son ya las 12 y tengo libertad para pensar que son las 12. ¿Por qué no nos vamos a tomar unos torrendos aquí? Porque es un constructo. Efectivamente, es que no puedo evitar ser un poco boomer, y no me acostumbro a esas cuestiones, como yo, que como soy jovencito, el día se sienta noche y la noche día. Bueno, pero eso es una de las medidas de Trump, que me parece estupendo, pero que está al mismo tiempo
machacando sistemáticamente la economía iraní, en vista de que los iraníes no han querido llegar a un acuerdo, no han presentado la bandera blanca, pues sigue el castigo a Irán. En Venezuela ya se están acelerando los pasos para la democratización, a la vista de lo que ha sido el desastre del terremoto. En Cuba ya el gobierno cubano anunciando liberalizaciones. Y en el campo internacional redondea Trump la jugada con esa ofensiva doble al Tribunal Penal Internacional, que es una basura infecta tomada por los progres, y también la lucha contra el terrorismo transnacional de extrema izquierda. Antifa ya ha sido declarado organización terrorista en Estados Unidos, y ahora Estados Unidos quiere que sea declarado organización terrorista en todo el mundo. Entonces, bueno, no sé, se echa de menos tener aquí a alguien al frente del gobierno. Sí, es una gran noticia la campaña de Donald Trump en contra de todos los enemigos de Occidente, de ese terrorismo transnacional, de esos de Irán, y la lucha también por la libertad en Venezuela, en Cuba y en todas las dictaduras de Iberoamérica gobernadas por tiranos castrocomunistas y bolivarianos. Yo creo que evidentemente después de la operación hace 6 meses, un poquito más, contra Maduro en Venezuela, el país está más cerca de recuperar la libertad que nunca, aunque es verdad que las estrategias entre la oposición o entre esas maneras con Delcy Rodríguez pueden ser discutibles, pero indudablemente pues echamos de menos en España poder tener un presidente, primero, que vele por los intereses nacionales, por el interés de España, que hoy no tenemos, y que Trump sí vela por los intereses de los estadounidenses, y segundo, pues que defienda la libertad y la civilización occidental en todas y cada una de sus decisiones. Todo lo que está haciendo Trump es una maravilla. Lo único que pasa es que existe un antitrampismo en el cual convergen, como dice nuestro amigo Julián, los rojos y los flojos. Entonces, claro, no se entiende ese antitrampismo, porque si todo lo que ha hecho Trump, dijéramos, pongamos por ejemplo, imagínate que lo hubiera hecho Macron, que hubiera conseguido Macron lo de Venezuela, que hubiera conseguido desmontar el tema nuclear iraní, si todo eso, la gente estaría aplaudiendo. Lo que le fastidia a la gente es que haya sido Trump el que haya logrado todas estas cosas. Este es el verdadero problema. Yo la verdad es que cuando tengo un mal día pienso, no exageres, Luis, piensa en cómo lo estarán pasando todos esos pobres antitrumpistas de la derecha, viendo cómo Trump hace todo lo que había que haber hecho hace muchísimos años y que no hizo la derecha tradicional, ¿no? Pero fíjate que los medios de izquierda y los medios de derecha, con esto último que sucedió con la reunión en Ankara de la OTAN, todos diciendo, es que Trump, ¿cómo ha cambiado de opinión? ¿Cómo ha cambiado de opinión? Es un tío inestable, porque empezó antes de la reunión a decir pestes contra España, que repito, no contra España, contra el gobierno de España, pero bueno, se dice España, pero es contra el gobierno de España, y cómo de repente, cuando se marchó, habló también respecto a España. Luego parece como que es una persona que no tiene criterio. Yo digo, es que no se han dado cuenta que quien ha cambiado de criterio ha sido Sánchez. Lo que hace Trump es que entra amenazando, y Sánchez, que es lo que no se ha explicado todavía, es qué es lo que dio en el transcurso de esa reunión, porque se habla de 6.000 millones de euros, qué es lo que dio y qué es lo que ha prometido. Por eso, lógicamente, Trump cambia, porque dice, oye, qué generoso ha sido, pero nadie nos ha explicado en qué consiste esa generosidad. Yo lo que quiero saber es que el que ha cambiado de opinión ha sido Sánchez. Es el que ha hecho algo dentro de esa reunión que ha provocado que entonces, tal quiere decir, es la manera de negociar de Trump. Entro asustando, consigo lo que quiero, que eso es lo que no sabemos, porque lo ha conseguido, y luego te digo, buen chico, y luego te digo, qué buen chico. Pero claro, la gente, como no habla de lo que hay entre medias, qué es lo que ha dado Sánchez, que está acostumbrado a vender el país, pues entonces parece que es que ha cambiado de opinión Sánchez. Trump, sin venir a cuento. No, aquí el que ha cambiado y se ha bajado los pantalones ha sido Sánchez. Y que nos lo cuenten. Pero no nos lo cuentan, no nos porque dicen... no quieren que lo sepa Sumar ni Podemos, claro.
no quiere. Como si fueran a hacer algo. Si mañana supieran lo que Sánchez le ha dado 10.000 millones y un beso en la boca a Donald Trump allí en Ankara, de todas formas saldrían a defender al gobierno porque no tienen donde caerse muertos. Sí, o sea, si es que estamos viendo a Sumar defendiendo al hermanísimo, diciendo han condenado a un músico por ser hermano del presidente del gobierno. O sea, dices, por favor, qué ridículo, ¿no? Pero es que vemos a los de Podemos también diciendo esto es una sentencia política, cuando fueron ellos los que denunciaron en primer lugar el enchufe del hermano. Dices, de verdad, qué triste es no tener dónde caerse muerto y tener que andar haciéndole la pelota al jefe simplemente porque más cornas da el hambre, ¿no? Sí, esto parece de verdad de la época de Ceausescu. Es alucinante cuando ves a todos los subalternos compitiendo entre ellos para ver quién insulta más a los jueces y así congraciarse con el jefe, que le deben de tener pánico. Salieron todos, salió Podemos, salió Sumar, salió Rufián en los pasillos del Congreso y todos con Rufián no se meta, porque es verdad que se salta todas las rayas rojas que va poniendo, pero yo es que creo que no es que se las salte, sino que llega Rufián, pone la raya roja y luego viene algún canalla por detrás y se la esnifa. Yo le conozco personalmente y debo reconocer que le tengo cierto afecto. A mí me cae muy simpático desde que coincidimos en el examen. Es todo un personaje. Desde que coincidimos en el examen de ingreso al CNI los dos, le tengo un cariño brutal. Bueno, yo creo que es hora de que nuestros compañeros nos traigan el resultado de la encuesta del día. Los compañeros del CIS. Nuestros compañeros de Eric Tezanos nos va a leer. No, por favor, por favor. Tezanos es ese señor que periódicamente se hace cis en todos los españoles, ¿no? Comparaciones con Tezanos, no, gracias. Bueno, ¿Eso es de Julio Ariza o es de usted? Eso es mío. Y con dinero de todos los españoles. Y con dinero de todos los españoles, sí. Don Eric Gutiérrez, ese hombre, fíjense que sonriente está porque por fin va a poder dormir hoy y mañana. Efectivamente, Luis, ya solo queda un partido, el más grande y el que más disfrutaremos, pero bueno. No te quedes dormido para ese partido. Imposible. Don Luis, vamos con la libre encuesta del día de hoy. Les hemos preguntado a los oyentes qué cree usted que hará la presidenta del CGPJ ante el acoso de un reportero al juez Peinado. Dábamos 4 opciones: convocar de urgencia al CGPJ, fingir consternación o nada de nada. No sé si quieren votarlos. ¿Ustedes qué creen que hará doña Isabel Perelló? Yo creo que no van a hacer nada de nada. Ni siquiera va a permitir que se acose a jueces en ejercicio enviando cámaras de una radiotelevisión española que en teoría debe estar al servicio de todos. Va a pretender que en un día ya deje de ser noticia y que la gente se olvide de ello y entonces no intervenir. Yo creo que es lo que va a hacer. Pero yo creo que fingirá consternación, pero en realidad no hará absolutamente nada. Deeply concerned. Bueno, ¿y qué dice nuestra audiencia, don Eric? Don Luis, 81% nada de nada. 8 de cada 10 personas que escucha este programa cree que no se va a hacer nada en el CGPJ. Con el 16%, la segunda opción más votada, fingir consternación, que es un poquito de hacer nada de nada también, las cosas como son. Y por último, con un 3%, convocar de urgencia al CGPJ. La gente no confía, don Luis, en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué cosas? ¿Por qué será? Tenemos varios comentarios. Uno de ellos, lo que comentaba usted hace unos segundos, nos decía, lo tengo por aquí, nos decía cancelable, deeply concerned y chimpún. Es que me encanta, Luis. Y chimpún. Efectivamente. Va a decir que está pues muy preocupada, pero bueno, la realidad es que preocupada yo veo difícil que esté. Pepe nos dice, la presidenta está a la orden de Pedro Sánchez. Pues otra obviedad, don Luis, una tras otra. José Manuel Quesada nos deja un comentario interesante. Dice, la presidenta del CGPJ no hará nada de nada ante el acoso de un reportero al juez Peinado. Entonces se hace como que le pregunta a alguien, ¿en qué se basa para realizar tal afirmación? Forma parte de Juezas y Jueces para la Democracia. No hay más preguntas, señoría. Ese es como una conversación que tiene con alguien que yo creo que es posible que esa conversación exista en algunos medios de comunicación. Topomares nos dice, no hará nada. Feijóo desbloqueó el reparto con el PSOE del nombramiento del CGPJ con la excusa de que era la última vez que controlaban los partidos a los jueces al 100%. Pero estamos en el día de la marmota. La justicia sigue politizada sine die. Nos engañan siempre PP y PSOE. A uno le engañan si se deja, ¿no? Si ya no confía, pues
es difícil que le sigan Eso engañando. era importante porque el acuerdo con Casado fue, vale, desbloqueamos lo del Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente, porque se hablaba de si antes se cambiaba la norma del nombramiento o se cambiaba después, pero era para hacerlo prácticamente simultáneo y entonces se acordó primero, finalmente, el cambiar el Consejo, desbloquear los nombramientos y cambiar la norma. Nadie ha dicho nada y ni siquiera yo estoy escuchando al Partido Popular que está diciendo, oiga, que ese fue el acuerdo que se hizo además con un mediador de la Unión Europea. Es lo que se ha dicho antes, los rojos y los flojos. Nada, de flojos nada. O sea, el Partido Popular era perfectamente consciente de que estaba engañando por enésima vez a sus votantes diciendo no, renovamos el Consejo General del Poder Judicial, pero es porque esta vez vamos a cambiar las normas. Sabían que era mentira y lo sabían mientras se lo decían a la cara a sus votantes. Pero, bueno, si a sus votantes les gusta ser engañados, oiga, tampoco vamos a privar a la gente de sus placeres cotidianos, ¿no? Bastante fastidiados estamos. Don Luis, un último comentario, si me permite. Sergio Collado Maroto nos dice: será culpa del juez que se puso en su trayectoria y lo condenarán a él por acoso. Seguro que sale mañana, efectivamente, con un cabestrillo la reportera de Radio Televisión. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Agustín Benito. Gracias a ti, Luis, siempre. Muchísimas gracias, don Marcos. Las que usted de tiene. Pinto. Ay, por Dios, cómo venimos. Está contento porque ayer ganó Argentina. ¿Quién va a ganar? ¿Argentina o España? Porque a ustedes ya no les voy a ver después. España. Ganará España, ¿sí? Yo, el equipo argentino, creo que yo quería que ganara Argentina, pero por cuestión de orgullo hispano. No. Pero el equipo argentino yo creo que es más duro que el de Inglaterra. No, pero cuando digo más trapacero, pero ¿no? Cuando digo España incluyo ambos equipos, porque ha sido durante más siglos España que otra cosa, por lo cual eso es incluyo cierto. Gane ambos. quien gane, ganará España, ¿no? Exacto. Pero ¿no le parece a usted que el equipo argentino es como muy trapacero, muy...? Yo ya dije que yo prefería a Argentina y viendo el partido creo que me equivoqué, ya se lo he dicho esta mañana. Creo que Argentina es una roca durísima de roer y hay que matarlos 3 veces para que no consigan remontarte. Pero... Sobre todo que se lo ha creído y al final eso en unas eliminatorias como mundiales es bastante complicado. Yo también iba con Inglaterra porque creo que es mejor rival para España y que si la final va mal pues lo gana Jude Bellingham, que es jugador del Madrid. ¿Infantino marcará algún gol a favor de Argentina en la final? A pase de Trump. ¿Va a ir Milei al estadio? Pues no lo sé, don Luis, no lo sé. Hacían ya imágenes con inteligencia artificial de Trump, Milei y Pedro Sánchez. No se van a dar porque Sánchez no va a ir, pero no estoy seguro si irá Milei, la verdad no lo sé. Yo, qué lástima que no vaya Pedro Sánchez. Bueno, qué lástima no, porque por un lado es gafe el tío, pero por otro lado, ver a todo un estadio cantando Pedro Sánchez. Son of Beach. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Gracias a nuestros 2 tertulianos y gracias a todos los oyentes que han participado en nuestra encuesta. Vamos a poner punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar que los recuerdos son vitales. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Ciertamente vivimos de lo que otros pensaron e hicieron o dejaron de hacer. Y hablo del lenguaje, de los puentes, los caminos, las carreteras, las fuentes de energía, las obras de arte, los edificios, los libros que escribieron otros, personas que ya han fallecido. También nosotros hacemos cosas y creemos que vivimos para nuestros contemporáneos, hijos, nietos, aunque quizá nuestra labor, buena o mala, nunca la vivan ellos y sea patrimonio de descendientes que no podemos ni imaginar cómo serán. Anoche hizo 26 años que asesinaron a José María Martín Carpena. Para muchos es solo el nombre de un palacio de deportes, un pabellón de baloncesto, en Málaga. Para mí es el nombre de una persona, de un amigo. José María Martín Carpena fue un concejal aficionado como yo a la música. Martín Carpena fue una buenísima persona que hace 26 años lo asesinaron en la puerta de su casa. Lo asesinó un comando de la banda terrorista ETA, cuyos nombres sí sé, pero no los quiero recordar. A José María lo mataron delante de su mujer.
una también extraordinaria persona, doña Elvira Calvence, también estaba delante, cuando lo asesinaron, delante su hija, que acababa, por cierto, de confirmarse con una hija mía, ambas como católicas, en la Catedral de Málaga. Sí, unos auténticos canallas que otros, tan hijos de su madre como ellos, les llaman héroes por matar a traición a un hombre bueno y pacífico. También hoy recordamos y felicitamos a todas las Cármenes, y empiezo, cómo no, con esa extraordinaria profesional que es doña Carmen Carbonell. Doña Carmen, muchísimas felicidades, y con estas felicitaciones y estos recuerdos me despido. Mañana más y mejor. Punto final.